Bien, buenas noches. Buenas noches a todos. De parte de la Federación Mexicana del Colegio de Ortopedia y Traumatología, le damos la más cordial bienvenida de parte de nuestro presidente, el doctor Leonardo López Almejo, que va en camino hacia Aguascalientes de Guadalajara, ya que se tuvo junta hoy en FEMECOT. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros colegas. También queremos felicitar a todas También queremos felicitar a todas nuestras colegas ortopedistas y todas aquellas mujeres que nos siguen en esta transmisión por el Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión nos toca hablar de un tema interesante que está a cargo del Comité de Rodilla, que es liderado por el doctor Felipe Cámara, de Mérida, Yucatán. Y bueno, nuestro 36º webinar, FEMECOT, el tema será reconstrucción del ligamento patelofemoral, cuándo y cómo. Un tema bastante interesante, controversial, creo que será de gran interés para toda la audiencia. Y bueno, en esta ocasión será coordinado por el doctor Felipe Martínez, gran amigo también de Mérida, Yucatán. Quiero agradecer a todos los profesores por su presencia. Y bueno, empezamos, Felipe, si gustas, con la presentación de los profesores. Claro, Daría, muchas gracias. Gracias, doctor Cámara. Aprovecho la oportunidad para agradecer a FEMECOT que me dieron chance de organizar este webinar, un tema personalmente apasionante y muy complejo desde mi punto de vista. Entonces, es un súper pretexto para reunir Norteamérica, Sudamérica, de gente con mucha experiencia y que nos aclaren, por lo menos a mí, ciertas dudas que tengo. Entonces, desde Canadá, la doctora Lori Hiemstra, que tiene muchísima experiencia con este tema. Nacionales, tenemos al excelente doctor Luis Sierra, gran amigo, al doctor José Alberto Reyes Pedrosa también, que yo creo que es de los que más experiencia tiene en la reconstrucción, o que por lo menos se está enfocando más en la cuestión científica, y la doctora Soy Anastasiadis de Chile, donde también nos va a compartir experiencia. Yo lo que busco es contestar ciertas preguntas muy específicas. Quiero ver, uno, ¿qué paciente le vamos a hacer una reconstrucción del ligamento patelofemoral como único tratamiento? ¿Existe ese paciente? ¿No existe? ¿Se debe de hacer como único tratamiento o no? Y como hay tantas técnicas, me gustaría escuchar de cada uno su técnica, cómo es que llegaron a ella, y que nos digan los tips y los errores más comunes que han aprendido con tantos años de experiencia para no cometerlos nosotros. Entonces, vamos a empezar con una breve introducción por parte de la doctora Lori Hiemstra de Canadá. Ella nos va a enfocar primero en hablar de qué pacientes no vamos a hablar. Es un poco confuso, pero bear with me. A mí me ayuda a distinguir qué pacientes no les voy a hacer una reconstrucción del ligamento patelofemoral como único procedimiento. So, Lori, if you can comment a little bit about these patients, on who are we not going to make the patellofemoral reconstruction as an only procedure. Take it away, please. Thank you, everyone. It's always a real pleasure to join my friends from Mexico. Thank you, Dr. Martinez, for always inviting me. I usually come to Mexico 1 or 2 times a year, but it's been 2 or 3 years since I've been there, so I'm missing you all a lot. But I make my Mexican food here in Canada, so it's all okay. So we're going to talk a little bit today about patellofemoral instability in the patients that we will do just an MPFL reconstruction on. So who are those patients that you're going to operate on? So I find it interesting as I do a lot of talks around the world, there's still a lot of confusion about who you operate on. So sometimes people see a patient with an unstable patella and it's a little bit like back pain. You know, they hear back pain and it's like, what do I do? And the patellofemoral joint is a little bit like that. So sometimes it's good to go back to the basics and see, like, who is it that you're actually going to operate on?
it's actually amazing how many phone calls I get and questions I get about who we're going to operate on. So I'm going to walk you through how I approach a patient who presents to me with patellofemoral instability. In Canada, all the patients that see me will have seen a sport medicine physician first. So they'll have seen someone who has some knowledge in musculoskeletal conditions and sport injuries. So they've usually gone to physio and had some workup, but still it's amazing the variety of patients that will come in my door. So the number one rule or thing to think about is really the purpose of an MPFL reconstruction is to stabilize a patella. So people can get all caught up in the anatomy and trochlear dysplasia and tibial tubercles and TTTGs and all of these things that may be confusing. But remember, back to basics, an MPFL reconstruction will stabilize an unstable patella. So again, if the kneecap's going out, putting in a ligament there that holds it in place will stabilize it. Just like if you tear your ACL and you put in a new ligament, it stops your tibia from coming forward. You put in a new MPFL, it'll stop your patella from going lateral. So in my practice, and I see a very complex practice, I do an isolated MPFL reconstruction in the vast majority of my patients. So probably 75 to 80% of my patients will just get an MPFL reconstruction. So again, people often think that it's very complicated and you have to know about trochleoplasty and all these crazy things. But the reality is you'll be correct 75 to 80% of the time if all you do is an MPFL reconstruction on patients that come in your door. So when you're talking about choosing your operation, remember, you're going to be right most of the time with an MPFL. But how do you choose what patient you're going to operate on? So this is what I do for every single patient that walks in the door. And this is back to your medical school. You all know this. We want to do a good history. So again, our history, most of the time, I know what I'm going to do by the history. Your physical exam will confirm what your history tells you. And actually for the patella, the imaging is important and the imaging will help guide you. So the answer to what patient you're going to operate on, well, the answer is the patient with symptoms, and the symptoms need to be instability. So I still get referrals for patients with patellofemoral pain, and they're wondering if the patient should have an MPFL reconstruction. An MPFL reconstruction is for instability. Remember, its purpose is to stabilize patella. Patellofemoral pain is not cured by an MPFL reconstruction. And I know it sounds very simple, but these are back to the basics. So first of all, the patient must have instability. So the standard of care right now is if a patient dislocates a patella one time, in general, the experts would agree that we don't jump on doing an MPFL reconstruction after one instability episode. But always remember the subtle parts. So if you have a patient who dislocates their patella once, and they're so apprehensive, so they're so worried about their patella coming out every time they do anything that they stopped playing all their sports, they're scared to go in gym class, they actually have instability, even though their patella has only come out once. So you have to really listen to your history to determine whether or not the patient has symptoms of instability, because somebody will stop doing all their activity to prevent their patella from coming out. That still is ongoing instability, even though it hasn't actually come out again. Does that make sense in my English? So I think a lot of people will say, oh, one dislocation, I'm not going to do surgery on you. But if they're not doing anything, so you really have to listen to the patients and your history. And if patients are coming out over and over again, to me, they get a surgery. So, you know, you can have patients improve their muscle strength all you want, and that will improve their symptoms and their strength. But just strong muscles alone will not keep an unstable patella in place. So if they have instability, they deserve an operation. Just like if you tore your ACL, remember, well, you guys maybe aren't old enough, but remember 40 years ago, or I wasn't even old enough, 20 years ago, only Olympic athletes got an ACL reconstruction. Like, oh, you're just playing soccer with your friends, you're 35, you don't get an ACL reconstruction. We now reconstruct all ACLs if they have any instability, and I think the same is true for patellas. An unstable knee is an unstable knee, and we should help them.
So the physical exam, there's a few key things I just want to point out that are the most important to me when I make a decision. So like I said, everyone gets an MPFL reconstruction. But if the patient has a hard J sign, and you see this patient here has a hard J sign where the patella dislocates in full extension, no soft tissue procedure that you do will hold that in place, right? Those forces are so strong that the little elastic ligament will not hold that in place. So when you see a very hard J sign like this, you need to think about other procedures. If the patient has significant patellar tilt, I think you need to think about other procedures. If the patient is very, we say in English, loosey-goosey, very loose jointed, so a high Baton score, I think you need to think a little bit more about other procedures. And then things that are a little more rare, like rotational abnormalities, those are actually very rare. But think a lot about the J sign. I think that's one of your big deciders to do more than an MPFL, tilt and Baton score. Imaging is always important. So every patient that comes to see me gets an AP, lateral, and a skyline view. And I'm looking for patella alta and trochlear dysplasia and that medial margin fracture on the skyline view in the plain images. Every patient that sees me for patellar instability will get some axial imaging. So it's often a CT scan because those are easier to get in Canada. MRIs have a long wait, but I prefer an MRI. And there you're really looking at your trochlear dysplasia and you can do your measurements. So your TTTG and your TTPCL. And then I only do a rotational profile usually if the patient's failed. So that's only on some patients. So every patient gets the plane imaging and axial imaging, and I make all those measurements on every patient. So when I do my history, I do my physical exam and I look at my imaging, I gather information and I document all those numbers on every single patient. And that gives me a really good overview of what is going on with that patient's anatomy. So really quickly, TTTG you all know about, that gives us an idea of the lateralization of the tubercle. But remember, you need to know where the abnormality is. So if you're going to think about adding anything else, you need to determine whether it's the trochlea. So again, if you have high-grade trochlear dysplasia, it's going to move your trochlea more medially and give you an elevated TTTG. So just be aware of that when you're looking at your imaging. Or is the tubercle actually lateral where you might add a TTO? And we can talk about the addition of the other procedures. I could talk an hour on each one of them, but I won't, I promise. So you really just want to see where that abnormality is. And I do a TTPCL in everyone because, so I measure this and I document it in every chart just to show whether or not that tubercle is lateralized. And again, all of these measurements I do, so everything I document on every patient is really looking for red flags. So again, almost every patient gets an MPFL reconstruction if they are unstable that they require an operation. And then really I'm looking for red flags that trigger me to think of those other operations. And those only happen in maybe 10 to 20%. And the most common would be a tubercle osteotomy or a lateral release. So again, what operation do we do if we're going to stabilize the patella? Stabilizing the patella is our MPFL reconstruction. And then we consider other operations only if those things are out of normal. So I consider a TTO if our tubercle is lateral, or if we have patella alta. If they have tilt, I'll do a lateral release or lengthening. Trochleoplasty is, I do 20 a year maybe. If really high grade dysplasia with a big J sign, and derotation osteotomies, I do 1 or 2 a year. So very, very rare actually. So just the thing to keep in mind though, the more pathoanatomy the patient has, so if they have some dysplasia and a little bit lateralized tubercle, but a high Baton score, I might be triggered to add more operations to the MPFL reconstruction a little quicker, because the more pathoanatomy they have, the more aggressive I might be at improving their anatomy and biomechanics in order to protect that MPFL reconstruction. So that is my approach to the patient with patellar instability. Thanks. Thank you very much, Laurie. Exactly what I wanted you to mention, the red flags.
You don't know how much that has helped me, the red flags. Le comento que de las razones por las que quería que ella diera esta plática, porque yo la escuché una vez y habló de los focos rojos, de los semáforos rojos que te deben de alterar, o que tú debes de detectar en un paciente, que son los que para mí me ayudan más para decir, ok, no le hago solo la reconstrucción, sino tiene que tener algo más, porque si no va a fallar. Y muchas veces te refieren a un paciente con falla de una reconstrucción del ligamento y te das cuenta que tenía estos focos rojos que no se dieron cuenta. So yes, thank you very much, Lori. Ahora, ya sabemos en qué pacientes, o ya tenemos una idea en qué pacientes les vamos a hacer la reconstrucción. Pacientes inestables, con inestabilidad. Ahora, ¿qué técnica? Hay tantas técnicas y me gustaría saber, por ejemplo, Luis, ¿qué técnica estás haciendo? Tus tips, cómo ves la anatomía, cómo la ubicas, cómo llegaste a hacerla, qué te pasó en el camino, y esto es para todos. Quiero que cada uno me cuente su técnica preferida que está haciendo actualmente y cómo les está yendo. Porfa, Luis. Sí, gracias. Bueno, esto lo voy a comentar en mi plática, ¿no? Yo he migrado de muchas técnicas, desde simplemente tomar con un tenotomo abierto el semitendinoso, rodear el aductor y llevarlo a la patela, hacer un túnel, que es la técnica de Galeazzi modificada, ¿no? Y de ahí he migrado a hacer incluso dos túneles en la patela. Ahora lo que estoy haciendo es fijar con anclas de sutura un tendón libre en la parte alta de la patela con un par de anclas, y de esos me los llevo a la zona de inserción en el fémur con un tornillo o un botón o ambos. He visto que eso daña menos a la patela. No dejé de hacer túneles porque no me pasó a mí, pero tuve varios compañeros que han tenido muchas fracturas por hacer túneles en la patela. Una caída desafortunada después de operados. Entonces trato de no tocar la patela. Les voy a enseñar cómo lo hago en mi plática. Y bueno, pues también el cómo, honestamente yo cada vez hago menos ligamentos patelofemorales, y también les voy a explicar por qué, ¿no? Yo creo que, a diferencia de Lori, que dice que son raras, yo creo que para mí la mayoría de los pacientes con inestabilidad patelofemoral tienen muchísimos problemas de anatomía. Y yo, vaya, veo pocos pacientes que anatómicamente estén correctos, pero esto lo voy a comentar. A ver, perdón, voy a cerrar mi plática porque no la veo ahorita. Voy a volver. ¿Quieres? Es que se perdió de mí. Si quieres, pasamos con la doctora Soy. A ver, aguántame un minuto porque yo creo que aquí ya la voy a encontrar. A ver. Sí, aquí está. Ahí está. ¿La ven, verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, voy a empezar con esto. Muchas veces, y esto lo vemos todos los días nosotros, ¿no? Pacientes que quieren hacer con una técnica muy simple y te das cuenta que realmente hay un problema angular, hay un problema rotacional, hay una patela alta, hay una hipotrofia del cuádriceps, hay todas las cosas que pueden hacer que esto falle, y esto lo vemos muy seguido. Entonces, ¿hasta dónde realmente tenemos que hacer esta técnica? Voy a irme con las preguntas tal cual como me dijeron. Rango de edad. Realmente yo me espero a que las fisis estén cerradas, a menos que sea un niño, y esto es por no violar la fisis en el fémur. Si es un niño, le hago la técnica de rodear el semitendinoso en el aductor. Es la única razón por la cual yo hago esto en un niño. Si no, hago mi técnica prácticamente cuando las fisis estén cerradas. No me voy a ir en el orden que me dijeron, por cuestiones de cómo la quise acomodar. Indicaciones para decidir si hacer un
ligamento patelofemoral como único procedimiento? Y la respuesta es casi nunca lo hago como único procedimiento, por esto mismo que les platicaba al principio. Yo veo que muchas pacientes tienen muchísimas deformidades. El primer problema, y aquí me voy a ir con la anatomía patelofemoral, es quién se luxó, y esto lo dijo Lori, quién se luxó. No es lo mismo, y esta es una clasificación maravillosa que ella misma describió. ¿Quién se luxó? Y está estos que son los STAID, que son los fuertes, traumáticos, con anatomías normales y con luxaciones. Normalmente tienen una anatomía buena, no tienen deformidades angulares ni rotacionales, es unilateral. Normalmente son luxaciones de alta energía, tienen un cuádriceps fuerte y son hombres y son de mayor edad. Y bueno, pues entonces puedes hacer un procedimiento en el que tú realmente sí puedes simplemente contener las estructuras mediales a expensas de tejidos blandos. Entonces, estas son mis indicaciones. Cuando tengo un retináculo medial insuficiente, cuando la anatomía es relativamente normal, cuando tengo un de jure A, un de jure B, cuando mucho, una leve displasia troclear, y sobre todo cuando la patela ya está encarrilada. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa cuando yo tengo el fémur rotado, la tuberosidad tibial desplazada? Y esto lo dijo ella, cuando estoy en valgo, cuando tengo un TTTG alto, cuando tengo un TTPCL también alto, tejidos blandos laterales tensos, una debilidad del cuádriceps, una patela alta y plana. Esto es un problema. Estos son los pacientes que en la mayoría de los casos vienen a mi consulta. Y son pacientes débiles, hiperlaxas, con el cuádriceps débil, bilaterales, tienen anatomías totalmente anormales. Cuando tú tienes un paciente así encima, pues tú no te puedes ir a reconstruir con tejidos blandos nada más y pensar en que dándole contención vas a lograr todo, porque el paciente se va a aflojar. Tienes que ver las deformidades óseas y esto es súper importante. Si yo tengo un problema rotacional, la tuberosidad tibial desplazada, tengo que yo hacer procedimientos óseos a ese nivel y una realineación distal. Si tengo la patela alta, tengo que bajarla, tengo que distalizarla. Si yo tengo una tróclea displásica, una patela plana, también tengo que hacer algo, una pateloplastía o una trocoplastía. El segundo problema es que el ligamento patelofemoral no es una estructura tensa. Y esto yo se lo digo mucho a mis residentes. Les doy el ejemplo de este perro que está agarrado de la correa y del poste. El ligamento patelofemoral solo entra en acción cuando la patela se quiere salir y ahí es cuando se tensa, pero no está tenso totalmente. Y lo que queremos hacer, yo le digo a mis residentes, es tú no puedes con el ligamento patelofemoral pensar que vas a jalar la patela a su lugar. Esta es la idea y veo muchos pacientes reconstruidos del ligamento patelofemoral con muchas deformidades y que piensan que hay que jalar con el ligamento patelofemoral y esto lo único que genera es rigidez. Es muy difícil replicar su biomecánica y sobre todo si tengo una patela alta, lateralizada, inclinada, si mi patela puede estar por todos lados, es muy difícil yo poder replicar y ponerlo en el lugar que se debe. Entonces, esto es un problema. ¿Qué he visto yo muchísimo? Rigidez, porque tengo la patela muy fuera de su lugar, lo tensan, lo aprietan, y entonces cuando el paciente dobla la rodilla, le duele muchísimo. Y esto es un problema que veo muy frecuentemente. Esta es la complicación más frecuente que veo. El último problema es pues las complicaciones técnicas, y esto es lo que les decía, los túneles. Vean cómo se ve un túnel en la patela. Esto es una resonancia postoperatoria. Vean, ahí hay un tornillo. Por eso yo he cambiado y he modificado mi técnica. Y aquí me voy con lo que decíamos. ¿Probamos otras técnicas? Sí, he probado un chorro, ¿no? Y llegué finalmente a esta porque pasó esto con compañeros míos. Fracturas por estar haciendo túneles en la patela y estarle metiendo tornillos. Y finalmente yo a lo que migré es hacer esto, que es tomar un semitendinoso libre, lo fijo con dos anclas. Antes eran anclas roscadas, hoy son anclas de sutura, que las fijo simplemente pegando, reavivo el borde medial de la patela, pongo las dos anclas, amarro el tendón y luego lo llevo
ya sea al sitio de inserción femoral, ya sea con un tornillo o con un botón y un tornillo o las dos cosas. ¿Cómo hago mis referencias anatómicas? Y la respuesta es lo hago por clínica. No hago control fluoroscópico, simplemente yo me fijo en si el tendón se aprieta o no se aprieta cuando yo doblo la rodilla. ¿Qué injerto utilizo normalmente? Un semitendinoso o en pacientes con mucha laxitud ligamentaria, puedo usar un aloinjerto pensando que voy a tener un tendón más rígido. ¿Cómo evitar dejar laxo o apretado el injerto? Con una evaluación intraoperatoria, y ahorita les voy a explicar cómo lo hago. ¿A cuántos grados de flexión fijo el injerto? Normalmente a unos 30 grados, que es donde un poquito antes de que la patela empiece a encarrilarse en su tróclea. Tips y errores. Ahí va. Entonces, primero, yo le pongo un pin, primero en el punto medio, bueno, a nivel de patela, normalmente es del centro de la patela hacia el polo superior, en el borde lateral de la patela. Y a nivel del fémur, normalmente lo pongo entre el tubérculo del aductor y el colateral medial. Lo que hago aquí es primero pongo este pin, hago todo mi constructo y veo cómo se mueve. Si yo veo que se aprieta la patela en flexión, entonces yo lo muevo y normalmente lo tienes que hacer un poquito para adelante y un poquito para abajo, más tirándola hacia el colateral medial. Y eso me hace que a la hora de doblar la patela, el tendón quede un poquito más flojo. ¿Por qué he migrado a esta técnica? Y es este artículo que ven ustedes aquí es el que me hizo cambiar de opinión. Yo nunca había visto la técnica de fijación con anclas, pero como ustedes pueden ver aquí, sobre todo en la parte inferior, en la columna que está más lateral, las anclas con suturas tienen prácticamente la misma rigidez y en cuestión de carga la falla es muy parecido a todo lo demás. Entonces, ¿para qué estar haciendo túneles en la patela y debilitando si yo simplemente puedo poner un par de anclas? Este es un video un poquito viejito, pero me gusta porque demuestra muy bien lo que estoy haciendo. Entonces, vean, aquí lo que hice es esta configuración. Aquí ya tengo la incisión medial, ahí ya levanté el retináculo y veo dónde está el centro de la patela, me voy un poquito hacia arriba y pongo un ancla prácticamente a medio centímetro del polo superior y un ancla en el ecuador básicamente, y ahí simplemente lo que haces es con las riendas, con las suturas, amarras el injerto, reavivas el hueso, y aquí ya estoy poniendo con una guía de cruzado un pin, un clavo de lado a lado, tratando de atinarle al punto central entre el tubérculo de los aductores y el epicóndilo, y lo que hago es ver cómo se mueve, rodeo el tendón como si yo ya lo estuviera fijando y veo que a la hora de flexionarlo no se me tense, que esté flojito y que yo pueda desplazar la patela sin ningún problema. Obviamente, esto tiene que tener primero pues el resto de las estructuras que estén anatómicamente bien. Entonces, puedo adicionar algún otro procedimiento. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, un botón del lado opuesto, se puede meter un tornillo del lado que entró el injerto, y simplemente esto es importante, a 30 grados de flexión, y ver que la patela yo la pueda mover un 50% hacia lateral, porque yo no quiero dejar eso muy rígido. Protocolo postoperatorio breve. Básicamente, y esto es simplemente porque me ha gustado de esta forma, es colocar una rodillera mecánica y los dejo 0 a 30 grados la primera semana. Y esto es para no generar, si yo desgraciadamente creé algo de tensión en el ligamento, en el tendón, perdón, entonces yo puedo simplemente de 0 a 30 no generar mucha tensión, y eso lo hago la primera semana, y después voy viendo que el paciente solito vaya doblando, que no le genere mucho dolor, y le dejo apoyo total en extensión por 2 semanas. Después retiro la rodillera y prácticamente hacia la 4ª semana empiezo ya carga progresiva y voy rehabilitando, vamos rehabilitando cuádriceps, y hacia los 4 meses podemos ya hacer deportes de riesgo. Entonces, en resumen, el mensaje que quiero que se lleven de aquí es: el tratamiento de la inestabilidad patelofemoral depende de todas estas cosas que tenemos aquí.
Entonces, pensar en una reconstrucción aislada del ligamento patelofemoral, cuando todo esto puede estar mal, y es lo que yo veo la mayoría de las veces, pues no, es muy raro que yo lo haga como único procedimiento. Yo soy muy fan de hacer una buena, o sea, hago una muy buena evaluación. Si hay algún problema rotacional, normalmente una osteotomía de Fulkerson o de Emslie-Trillat hacen que todo se arregle. Yo puedo arreglar una deformidad rotacional, una patela alta, una tuberosidad lateral en mala posición, y yo puedo con esto arreglar muchas cosas. Si la patela no está en su lugar, no vale la pena que yo simplemente le ponga el ligamento patelofemoral. Tiene que estar la patela en su lugar siempre. Entonces, la verdad es que la mayor parte de mis cirugías van sobre tejidos óseos, porque es lo que yo más encuentro. Claro, el ligamento patelofemoral medial es una muy buena opción como adyuvante, como algo además de, en la mayoría de los casos, pero no como procedimiento único. Creo que la cirugía de patelofemoral tenemos que empezar a ver realmente cuál es el problema principal. Y el problema principal, la mayor parte de las veces, es mucho más complejo de lo que pudiera ser un simple paciente bien alineado que desgraciadamente le dieron un fracaso en el fútbol y se luxó. La mayor parte de las veces no es la historia. Entonces, yo lo que hago es simplemente pensar cuál es la alteración principal y sobre esa me voy. La mayor parte de las veces es sobre tejido óseo y el ligamento patelofemoral es un adyuvante. Los tejidos blandos no sirven para corregir problemas óseos. Eso es lo más importante para mí en esta plática. Entonces, yo sí creo que estamos abusando de la técnica, que nos han empujado a siempre poner un ligamento patelofemoral medial y a olvidarnos de todo lo demás que puede estar ahí, que va a hacer que nuestra cirugía falle. Esta es una de las cirugías que más fallan y es porque no evaluamos bien a los pacientes. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Luis. Como siempre, una garantía de tus presentaciones. Muchas gracias, en serio. Pues muy interesante. 80% de tus pacientes tienen alteraciones anatómicas. 80% de la doctora Lori son normales, pues que nos mande unos para acá abajo y les mandamos unos para allá arriba y así lo compensamos, ¿no? Podría haber una cuestión racial incluso en el tema. Ahora, por eso ahorita ya se me metió, quiero escuchar después al doctor José Alberto Reyes Pedrosa cuál es la cantidad de pacientes normales y anormales que tiene y obviamente a la doctora Zoe, a ver qué está pasando en Sudamérica. So, Laurie, what we're saying is that Luis just told us that he has more than 80% of his patients with anatomic abnormalities. And you have 80% of your patients with no abnormalities. So send over some down here and we'll send up some of the ones we have. And we're going to find out what's happening in Chile with Zoe and in a little bit with Jose Alberto. See what's the number. That's an interesting factor. Like Luis says, it's probably something racial. Muy bien. A continuación, la doctora Zoe de Chile nos va a compartir también su experiencia valiosísima. ¿Cuál es la incidencia ya ahorita que estamos viendo en la anormalidad y no anormalidad allá en Chile? Los tips que nos puede ofrecer con su vasta experiencia. Doctora Zoe, muchas gracias por aceptar la invitación y perdón por desvelarla. No hay problema. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí les voy a hablar de la reconstrucción aislada del ligamento patelofemoral y les voy a decir de inmediato mi impresión sobre cuándo se hace aislada. Para mí, la indicación de hacer un patelofemoral aislado es la inestabilidad recurrente con insuficiencia del retináculo medial, pero descartando previamente todo lo óseo. Y yo concuerdo con Felipe que en mi caso es raro hacerlo. En general es el 15 o 20% de pacientes que son de una reconstrucción patelofemoral aislada, y creo que en ese punto tiene mucho que ver lo que hemos discutido, el tipo de paciente. Y más que la genética, creo que influye esta población mucho más deportiva, de alto nivel, universitaria, de college, que tienen en Estados Unidos y Canadá,
versus nuestra población que no tiene un deporte de tan alto nivel, y generalmente los que terminamos viendo son pacientes con factores óseos que tenemos que corregir. Y las veces que me ha tocado hacer una inestabilidad recurrente patelofemoral aislada, justamente es mujeres más deportistas, un poquito más hiperlaxas, que tienen un primer episodio que se maneja ortopédico, queda un poquito inestable, y luego al segundo episodio hacemos el ligamento aislado. Y en el descartando previamente lo explicó súper bien la doctora Hiemstra, pero para iniciar mi presentación, descartando por supuesto una displasia troclear, el A es para mí la displasia ideal para hacer este tipo de cirugía aislada. C y D probablemente va a ir asociado a procedimientos óseos, descartar una patela alta, descartar un TTTT mayor a 20, descartar una deformidad torsional. Yo no siempre pido análisis en el escáner de deformidad torsional, pero sí soy bien exhaustiva al examen físico en caso que vea una anteversión femoral mayor o una rotación tibial externa aumentada. Sí le pido el escáner para ver si es que hay que hacer algún otro procedimiento adicional. Y en cuanto a las lesiones condrales, creo que también aquí hay que tener cuidado. Muchas veces una lesión condral degenerativa nos puede hablar más de un paciente que tiene una condromalacia rotuliana, un dolor anterior y no una inestabilidad. Y sí, esas pacientes que tienen a veces una lesión traumática, es muchas veces la paciente que a veces podemos hacer una reparación condral asociada a un patelofemoral, y en estas pacientes que a veces me he traído, por ejemplo, a hacer un patelofemoral primario porque me veo obligada a hacer alguna corrección en el cartílago. Entonces, el examen clínico aquí es en la paciente que, o el paciente que sin tener una inestabilidad de algún parámetro ósea tiene un retináculo medial absolutamente insuficiente. Y contestando un poquito las preguntas, ¿en qué edades lo indico? A tope etario hacia arriba. Depende un poco del estado del cartílago articular, pero si es un buen cartílago articular con una estabilidad recurrente, me ha tocado incluso indicarlo en mayores de 40. Y en esqueleto inmaduro creo que la reconstrucción aislada puede ser alguna alternativa en casos muy serios, y que en esos casos, al igual como lo había discutido el doctor Luis Sierra, consideraría también alguna técnica modificada como el loop al tendón aductor. Por un lado, afortunadamente, yo en general veo pacientes mayores de 15, así que no veo mucho esqueleto inmaduro que modificar mi técnica. Y en cuanto a la indicación de la reconstrucción del ligamento patelofemoral, yo creo que sí nos ayudó a mejorar la recidiva de estas lesiones. Vemos que si uno compara las series, cuando teníamos los INSAL, la Rude, Goldwhite, o solamente los realineamientos distales, la adición de un ligamento patelofemoral medial creo que mejoró importantemente la tasa de reluxación y los scores de Kujala. Entonces, no creo que estemos abusando, pero sí creo que hay que llevar muy de la mano la evaluación ósea y la indicación del patelofemoral. Y es así como en algunos casos de revisión de procedimientos antiguos, uno a veces tiene que adicionarle el patelofemoral. Mi técnica quirúrgica se inicia siempre con la artroscopía. Es cierto que generalmente diagnóstica, muchas veces no me cambia la conducta si tengo sobre todo una resonancia reciente, pero me pasa también que yo trabajo en clínica alemana y en un hospital público. En el hospital público no siempre tengo una resonancia reciente, a veces incluso tengo solamente el escáner. Entonces, siempre entramos con el artroscopio, revisamos si hay lesiones condrales, vemos si hay alguna otra lesión asociada, como alguna plica que corregir, que son raros casos, y la retinaculotomía, que algunos lo dan como por hecho cuando entran a hacer una artroscopía, tratamos la gran mayoría de las veces de evitarla. Es muy raro los casos que hemos tenido que hacerlo, y generalmente es ningún caso con reconstrucciones del patelofemoral aislado. Mi técnica quirúrgica trata de reproducir el abanico que se genera en esa forma del patelofemoral entre la capa 2 y 3. Tiene una inserción patelar de 28 milímetros, que son más o menos 2/3, la inserción femoral de 17 milímetros, y el punto medio es de 21. Por lo tanto, también hago el loop hacia la patela con los cabos libres hacia el fémur, colocando ahí un tornillo interferencial como voy a ir explicando. Y
Primero, el tipo de injerto. Necesitamos un injerto que al menos tenga unos 208 newton, un largo mínimo de 16 centímetros, ya que se ocupa doble, y también ocupo el loop hacia la patela y dejo los cabos libres. Hemos probado varios injertos, me quedo con el semitendinoso. Para mí, si bien pasa los newtons necesarios, creo que en nuestra población, que son habitantes más pequeños, el gracilis puede ser muy delgado y eso generar alguna rotura con el uso de los implantes. Cuadricipital me ha tocado ocupar en algunas veces, no es mi preferido, pero creo que podría ser una buena alternativa. Y sí también quiero hacer una mención especial a los haloinjertos. Empezaron algunos reportes de Ambari el 2008 con buenos resultados con haloinjertos, y nosotros en Clínica Alemana hicimos en el 2015 una publicación sobre los resultados funcionales de haloinjerto versus haloinjerto, y hubo una tendencia superior, pero no significativa en cuanto al uso de haloinjerto. Creo que se debe principalmente a que muchos pacientes son más bien laxas, tiene la gran ventaja de reducción de la morbilidad, es una súper buena herramienta si va a hacer un patelofemoral aislado para no hacer otra incisión adicional, pero el gran problema es la disponibilidad y el costo. Así que muchas veces, si bien es un buen injerto, el autoinjerto de semitendinoso sigue siendo mi preferencia. ¿Cómo partimos inicialmente? Esto, recuerdo cuando estaba haciendo el fellow y terminando la beca, 2008-2009, se hacía una incisión móvil grande para tener esta ventana móvil y ubicar el fémur y la patela. Y ahora hemos evolucionado a tener dos incisiones, femoral y en la patela lo más mínimamente invasiva posible. En la patela disecamos hasta el periósteo, tratando de cruentar el lecho óseo, siempre sobre la capa 3 sinovial, respetándola para no tener ahí una artrotomía. Y en el fémur vamos a la ubicación del tubérculo aductor, un poco de flexión de rodilla para evitar alguna lesión del nervio safeno. En cuanto a la fijación rotuliana, como les decía, cruento el lecho tratando de apoyar el loop del injerto en ese lecho cruento, y estoy usando las anclas. Anclas que antes ocupábamos de 5,5, teníamos poca disponibilidad de 3,5, ahora ocupo las de 3,5. Me gustaría mucho ocupar también las anclas de sutura, creo que es una súper buena alternativa también para ver después controles en la resonancia, pero hasta ahora estoy ocupando las anclas de 3,5 milímetros, fijadas en la patela en forma de loop, tratando de abarcar un poco casi los 2/3. Y desde ahí se pasa sobre la capa 2 y 3 hacia el fémur. Voy a ir mezclando un poco lo que hacíamos antes con lo que llegué. Entonces, yo aprendí a hacer esta técnica con los túneles patelares, y hacíamos túneles horizontales. Esta foto es de una publicación que hicimos en la revista de Artroscopía Argentina, en que pasábamos los túneles en forma horizontal, fijándolos entre ellos, pero tuvimos problemas de fractura. Y ahí dejamos de hacer los túneles. Y además el tiempo quirúrgico se ahorra mucho en cuanto a no ocupar anclas versus túneles. Y al tener estos túneles dejamos el cabo, el soquete, hacia el fémur y los cabos libres hacia la patela. Ahora lo hacemos a la inversa. Aquí tengo el caso de una fractura, por suerte fue no desplazada, en que se manejó bien con tratamiento conservador, pero sin duda puede ser un delay en cuanto a la rehabilitación posterior. Y pasando también de túneles a anclas, tratando de ahorrar en el hospital donde trabajo, hicimos estas suturas transóseas, en que pasábamos las suturas como túneles, pero al ser más finitos, tenían menos riesgo de fractura, y anudábamos esas suturas en el otro extremo. Había que hacer una mini incisión en el lado externo de la patela. El único problema ahí es que les molestaba el nudo, así que finalmente me quedo con las anclas. En cuanto a la fijación femoral, primero hay que ubicar el punto femoral. Creo que se podría hacer sin radioscopía, palpando muy bien el tubérculo aductor y ubicar el punto distal a este y posterior al epicóndilo medial. A veces uno lo encuentra fácil, pero otras veces cuesta un poco, sobre todo en pacientes un poquito de mayor tejido graso, y la verdad yo prefiero asegurarme con la radioscopía. Me guío por el punto de Schottel, 1 milímetro anterior a la cortical,
2,5 milímetros distal ahí a la línea del cóndilo y 3 milímetros proximal al área más alta del punto de Blumensack. Y ahí labro el túnel que al tener los cabos libres lo dejo largo. Puede ser 40, 50, lo importante es no violar la cortical del otro lado. Y habiendo ya previamente amarrado las suturas, las anclas a la patela, ahí me fijo en la isometría de una tensión de 30 a 60 grados, no más de 2 newtones, es muy poquito en el fondo lo que uno da de tensión, y fijo con un tornillo interferencial. En cuanto a la isometría, trato de que la patela se pueda desplazar libremente un cuadrante hacia externo, y eso en todos los rangos de flexión, porque no sacamos nada que se desplace en extensión y que al ir flectando nos queda una patela rígida. Entonces, creo que esa es mi medida para darle la tensión lo más adecuada posible y reproducir la mejor biomecánica del ligamento patelofemoral medial. Complicaciones que podemos tener: rigidez. Se han descrito series de 20% de movilización bajo anestesia. En nuestra serie, cuando realizamos los injertos, tuvimos un episodio de movilización bajo anestesia. Creo que el protocolo postoperatorio ahí es muy importante para que pierda el miedo a movilización y también para no sobretensar. La falla del injerto se debe muchas veces, podría ser esto un caso que les tocó revisar, a una mala posición del túnel femoral, lo cual ocasiona un overloading y finalmente una falla del injerto, y tener mucho cuidado también en la sobrecarga medial, que puede ocasionar una subluxación medial, y probablemente se va a notar solo con dolor en el postoperatorio, pero sabemos que eso muchas veces está asociado a un lateral release, a una retinaculotomía externa sobreindicada. Muy cortito, nos pidieron que habláramos acerca de la rehabilitación postoperatorio. Ocupa una órtesis de rodilla en rango de movilidad progresivo. También fijo 0,30, debo reconocer que es lo que dejó un poco el hacer siempre el patelofemoral con osteotomía, porque la gran protección de la flexión es muchas veces para proteger la osteotomía. Aquí uno lo pudiese dejar más libre, pero la verdad que para evitar el dolor y darle seguridad al paciente, prefiero mantenerlo en 0,30, cargar tolerancia con 2 bastones. Al principio incluso prefiero que carguen en extensión para ir activando mejor el cuádriceps. Importa mucho las primeras semanas el trabajar pasivamente el rango de movilidad, desinflamando la rodilla, y luego me importa mucho la pauta patelofemoral, no solo el cuádriceps, sino que también recuperar mucho trabajo de core. Y eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zoe. Y entonces también tú tienes la mayoría de pacientes con deformidades o alteraciones anatómicas por allá en Sudamérica. También opino tal cual como ustedes. Como les comentaba, creo que se debe al tipo de población que uno evalúa, pero muchas veces son pacientes que tienen deformidades anatómicas, y para mí es mucho más frecuente hacer un realineamiento distal asociado a un patelofemoral más que a un patelofemoral aislado. Ok, y también tocaste un punto muy importante. Yo creo que yo tengo muy pocos casos porque yo nunca he encontrado fácilmente el punto del epicóndilo. Nunca. Eso que dijiste que a veces se encuentra y a veces no, a mí nunca me ha tocado. Yo no lo puedo encontrar fácil. ¿Tienes algún tip para identificar adecuadamente ese punto? Creo que la anatomía del paciente es clave, y hay pacientes en que se palpa muy claro el tubérculo aductor, y desplazándose un poquito hacia anterior y distal, uno toca el epicóndilo y la depresión precisa donde va, y muchas veces eso coincide con el punto radiológico de Shuttle. Pero definitivamente hay otros pacientes cuya anatomía ósea no te ayuda, y la única opción es fijarse bien con la radioscopía, que la verdad no toma más de 2-3 minutos, la instalación de rayos es muy baja la irradiación, y prefiero asegurarme. Muy bien, muchas gracias. Pues de 4 expertos, 2 no hacen túnel en patela. Vamos a ver a continuación el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Vamos a ver cómo llega a escoger a su paciente, que creo que es de lo más importante para tener un buen tratamiento y un buen resultado. Y nos va a hablar también de su técnica. Doctor, con muchísima experiencia, le agradezco mucho por su participación. Muchas gracias. Muy interesante todas las pláticas anteriores.
Quiero ver si ya me... ¿Ahí ya me están viendo? No, aún no tenemos su presentación en pantalla, doctor. Wow. Voy al Zoom. Share the content screen. Me avisas cuando me veas, por favor. Parece que ahí va. Se está cargando, sí. Miren, antes que nada, las dos cosas que a mí me encargaron era muy objetivo, cómo escojo al paciente y qué técnica es la que utilizo más comúnmente. Y pues bueno, nos vamos a enfocar a esto. No sé qué, no se carga la plática. Sí, les pido una disculpa a los presentadores por La- querer ser tan Me objetivo, gustaría pero hacer una pregunta. sí. Oye, una pregunta al ver tu placa. ¿Cuándo un femoral No te oigo, tiene te que ser oí más todo cortado. anteriores? No te escuché. Si tienen la duda, ¿me escuchas ahora mejor? Perfecto. ¿Ya ahí me están viendo mi plática? Adelante, adelante, ya Sí, ya se estás. está viendo. Ya. Sí. Bueno, la reconstrucción anatómica de este procedimiento de anteromedialización, pues como saben y lo estamos escuchando, está bien documentado. Yo lo tengo como un tratamiento efectivo para esta corrección en la mala alineación patelofemoral. Pero, por supuesto que tenemos que clasificar cada enfermo y vamos analizando cada uno de ellos. La reconstrucción que más utilizo es la anatómica doble banda, y la consideran mínima invasiva y quiero presentarles un trabajo descriptivo con algunas connotaciones personales. Esta es la forma como yo coloco a los pacientes para que pueda entrar y salir el fluoroscopio en forma cómoda y podemos manejar bien los planos de la colocación de nuestro injerto y sobre todo podernos guiar en una buena forma. Nosotros iniciamos con la artroscopía. Siempre inicio con la artroscopía después de que fue clasificado el paciente. Veo cómo está el patrón de mala alineación, cómo está entrando la tróclea. Extraordinariamente raro que yo libere el retináculum lateral. Casi siempre lo utilizo como parte del balance de la rótula. Y por supuesto, ubicándonos en el paciente que nos pedías del ligamento patelofemoral medial, pues escogemos a alguien que no tenga todas las deformidades y todo lo que nos explicaron tan espléndidamente. Hago esta incisión medial, como la ven, hago el mismo marcaje, llegamos hasta la parte lateral, la parte medial de la patela y lo disecamos por planos, tratamos de respetar la cápsula, no más vamos bajando la parte retinacular y colocamos nuestras posiciones para poder seguir. Enseguida yo sí hago túneles, pero he modificado, he cambiado porque cuando yo empecé hacíamos túneles para anclas 4.5 milímetros, hay que ubicar una parte, no son túneles totales, son parciales y son rellenados con un ancla, con un injerto que va a poderse integrar mejor hacia nuestra patela. Actualmente los hemos bajado de distancia a 15.8 milímetros, que pues, bueno, la broca ahí nos marca 16 y entonces es considerable de esos 22 a 23 milímetros a 15.8 y bajamos igual que la doctora de 4.5 a 3.5 y esto la verdad nos ha dejado muy contentos, la fijación es bastante buena. Nosotros tomamos nuestro injerto, yo sí elijo tomar el tendón recto interno porque para todas las cargas descritas nos habla que es suficiente los 4 milímetros. Casi nunca uso un agregado como un suture tape para un internal brace. Creo que tengo un caso nada más y con la suficiente holgura que necesitamos colocarlo para que resista. O lo que he elegido a veces, pues antiguamente tomábamos el recto interno y el semitendinoso para el cruzado anterior.
la verdad, teníamos buenos resultados. Entonces, si me tengo que ir por el semitendinoso, bajo por el semitendinoso. Aquí están las dos anclas, cómo fuimos cambiando, y la sutura y la preparación del injerto de acuerdo al diagrama. En la colocación de anclas en el injerto, y el injerto, miren, quisiera que la fluoroscopía más hacia su izquierda, no se engañen de que de verdad están en la zona ideal. Esa unión de las corticales en la más proximal es muy, muy importante. No todas las patelas nos lo permiten. No todas las formas. En la segunda tenemos una patela en donde nada más pude poner un anclaje porque no me sentía nada seguro colocar o iba a estar totalmente desalineado en la forma de colocar mi injerto paralelo y poder ser efectivo en la colocación de mi ligamento patellofemoral medial. También está descrito una banda. Entonces, bueno, me tocó y ahí está la fluoroscopía de que hay veces que hay que dominar no una técnica, muchas técnicas para poder salir adelante. Y ahí es donde continuamos y hacemos la perforación y presentamos, yo hago la perforación para los dos túneles en las distancias que ya comenté. Después de eso hacemos nuestra disección extraarticular y preparamos para el paso del injerto, y aquí nos auxilia mucho para poder pasar el hilo que nos va a llevar el injerto, una pinza de 90 grados. Punto isométrico. Acabas de tocar un tema importantísimo. Mira, primero usábamos esta regla con todas esas distancias que se colocan ahí, y pues llegó que llegué a creerlo más a la palpación de la zona del punto isométrico, y yo sí lo verifico por fluoroscopía en todos mis casos, y llegamos a la misma distancia. Pensemos en los casos clínicos, muchos de ellos son gente gordita o hipermusculoso. Tú tratas de poner una regla y pues no te va a dar porque hay un volumen ahí antes de llegar a la zona que no te va a permitir hacerlo. Aún así, hay algunos casos que lo logramos. Empezamos a ponerlo en todos los casos y analizar cuántos hacíamos con regla y cuántos hacíamos sin regla, y hemos llegado a la conclusión que pues, vamos a la mitad ahorita y poco a poco va bajando el uso de la regla. La perforación del fémur, una vez que estamos colocados, nosotros como un pequeño tip, sí ponemos una cánula para no ir a quemar la piel porque abrimos muy poco, tocamos la zona del punto isométrico y entonces nos abocamos a llevar nuestro clavo broca para poder atravesar al otro lado y que esa rienda que vamos a pasar nos permita dar la tensión que nosotros deseamos. Normalmente no perforamos más de 30 milímetros, normalmente vamos a 25 milímetros, hemos ido bajando las distancias y es sorprendente porque nosotros creemos que por la trayectoria que lleva el clavo, a mí me sorprende que a veces uno va viendo la graduación de la broca y dice, hombre, apenas voy en 25 y ya estoy en la corteza del otro lado, o apenas voy en 30. Es la posición, como tenemos que perforar. De esta manera, una vez que estamos en el punto isométrico, tenemos que cuidarnos del hueco popliteo, en la segunda a su derecha, tenemos que llevar hacia anterior y hacia proximal, y entonces esto nos va a llevar a esta distancia, pero la vamos girando nosotros la pierna cuando esta fue más por demostración de cómo va el trayecto y sobre todo que yo no me sentía muy tan cómodo, fue el caso de una sola ancla en la rótula. Por supuesto que para el abanico en ese caso lo que hicimos es nos unimos hacia periósteo con la otra porción y lo hicimos con una osteosutura hacia periósteo. Funcionó. Una vez que lo pasamos, aquí está el injerto pasado. Antiguamente sí abríamos un poco más, se han ido haciendo chiquitas las heridas de acuerdo cuando vamos combinando las cánulas y que nos permiten llegar. Nosotros la colocación de la rodilla la usamos entre 20 y 30 grados de flexión. También dejé la transparencia adrede porque cuando inicié EFICAT te lo decía que lo hicieras a 20 grados. Le hemos bajado a 30 grados para que esté totalmente adentro nuestra rótula en el surco. Y lo que hacemos es como el dibujito que les traté de hacer ahí. Hacemos una movilización de la rótula que esté suelta una tercera parte. Recordemos
que todas las rótulas tienen una forma diferente. Vamos a esa rótula en una tercera parte y normalmente cuando hagan su revisión artroscópica va a estar en el centro de esa rótula y va a estar estable esa rótula. Lo dijo muy bien Luis, no es rígida la fijación, es desde mi punto de vista también. Que sea móvil y centrada. Y la fijación final la hacemos a través del clavo de nitinol que dejamos y la hacemos en forma percutánea. Fíjate, me tardé mucho tiempo buscando esta referencia hasta que la encontré, por eso los marco ahí con un dedo. Cómo el vasto medial lo tomamos, hacemos un colchonero y bajamos para que mejore también el proceso de la carga del trabajo patelofemoral. Me sigue funcionando, lo hacíamos antes como individual más plicatura del retináculo medial, no era tan exitoso con la pura replicatura, pero mejoraba mucho cuando hacíamos este nuevo, tratar de que mejorara el punto de carga de trabajo del vasto medial. Y normalmente esto es lo que buscamos, una rótula que está fuera, una rótula que no está trabajando en su lugar, a que quede en una rótula central, y aquí les recordamos, tienen que ser 15 milímetros, y ustedes pártanle a las reglas flexibles, saquen sus 15 milímetros entre una ancla y otra, son túneles parciales, son a 3.5 y no están vacíos. La verdad es que, como vieron a la hora que lo colocamos con la protección de las cortezas. Por eso es que giramos nuestra rótula para estar seguros de que estamos en el lugar adecuado. Vigilamos demasiado ese punto. A mí me gusta mucho cómo lo manejan los franceses. Si manejamos radiografías, si vemos muchas cosas en la radiografía, buscamos la Merchant para ver el patrón de mala alineación, vemos el TAC y nosotros lo hacemos estático y dinámico y la resonancia para poder ver si hay alguna lesión adjunta. Coincido con ustedes que es muy raro ser nada más. Nunca es un solo procedimiento, cuando menos lleva un procedimiento artroscópico en conjunto con un procedimiento de ligamento patelofemoral medial. Sí, mis números son un poco diferentes a los de ustedes. Tengo un buen porcentaje coincido mucho con que no llego al 80%, pero no me llamó mucho la atención ese número que tratan de sacar, pero sí hay un porcentaje alto que nada más hago artroscopía y con alineación. En el caso nada más de muy pocos esqueletos inmaduros hago yo, en vez de hacer la distalización o la medialización distal, ahí sí hemos trabajado muchos años y alineamos con un tercio lateral del tendón patelar y la verdad es que nos ha ido también muy bien manejando esa otra parte. En estabilidad, nuestro protocolo. Les presento un caso difícil. Femenina de 45 años que se casó, cayó a los 35, engordó como loca porque pues, ya no tengo más, a mí me duele la rodilla hasta para subir la escalera y nadie me ofrece nada. Le ofrecimos, bueno, primero vamos controlando el peso porque nos lo baja un índice de masa corporal del 32. Veíamos el desgaste de la rótula y me dice, oiga, hágame un esfuerzo, no me preocupa a mí si después me va a poner una prótesis patelofemoral, pero si mejoro el tiempo suficiente, pues esto va a estar mejor. Yo soy maestra de profesión, yo no vivo del deporte. Bueno, este es el protocolo y se los puse en la mezcla para que lo fueran viendo. Nosotros usamos el ángulo Q verdadero de esta manera. Si ven la primera está en reposo, luego contracción, 20 grados de flexión, reposo, contracción, y vamos midiendo todas. En el caso de ella era normal. Después la radiografía de la paciente, hacemos nuestra línea de Blumensack, como lo pueden ver en una y en la otra rodilla, normal. Después hacemos el Insani-Salvati en la misma radiografía, está en punto 8, normal. Cada paciente le hacemos este protocolo. Cada paciente se lo mostramos para que nos ayude a decidir y nos acopere para que no nos metamos en tanta problemática. Esto se presenta en una pantalla que está atrás de mi escritorio, paciente por paciente en la clasificación. Aquí tenemos el otro Insani-Salvati. Por supuesto, tomamos Catón de Champ. Ella tiene 1 hasta 1.7 y ahí están las medidas. Del otro lado también nos dio a 1. Luego, pues bueno,
de jure, él y su hijo son de las gentes que más han escrito de esto, y entonces lo clasificamos este tipo A, tipo B, como está ahí descrito, apoyándonos también en la lateral y en la tomografía. Por ejemplo, en este caso, en ella pensamos que era un de jure tipo A. ¿Por qué razón? Porque sí tiene crossing sign, su cóndilo lateral está bien marcado, su surco troclear, ahí lo estamos viendo, y estamos la radiografía a un lado, y su cóndilo medial. Y vemos cómo sí hemos perdido profundidad de la tróclea, pero tenemos suficiente. Entonces, un de jure tipo A con un patrón, con una rótula que no está alta, una tomografía como la vieron, y después, obviamente, pasamos a la Merchant. En una tiene 8 de inclinación, en otra tiene 4, tiene osteofitos, está trabajando muy mal esa inestabilidad, y ella, curiosamente, la que más le molestaba es la derecha y no tanto la izquierda. Acuérdense, patrón de inclinación con subluxación pura. Nosotros hacemos y obligamos al hospital que nos hiciera paquetes para que toda la información radiográfica casi nos cuesta como un solo estudio. Y dice uno, bueno, tendrá lateralización, antes le clasificaban como hiperpresión lateral, estará enlongado, pero no, sabemos que es una inestabilidad con esas lesiones condrales. Aquí tenemos nuestro TTG, que lo hacemos tanto en reposo como en actividad, y vemos una rodilla y el otra, y en 1.51, 1.51, 1.73, 1.77, no pasamos de 2. Entonces seguimos que tenemos que alinearla. Y regresamos a nuestra base, que vamos a hacer en el patelofemoral. Vamos a hacer en este algoritmo, podemos llegar a la conclusión si vamos a hacer esto y la distalización si fue un esqueleto más inmaduro, o de plano una fumadora impedernio que no quiero meterme en problemas de que cicatrice, pues bueno, voy a medializarla bajándole su eje de carga cuando la necesito, tomando el tercio lateral del tendón patelar. Este es el caso que les presentamos. Aquí están las guías colocadas y aquí está su rótula. Están las dos, y cómo ya no se va a apoyar en el trabajo patelofemoral en la zona desgastada. Ahí chocaba ella. Si ven la inferior derecha, vean dónde estaba haciendo una lesión condral. Gracias a Dios, ya en el recorrido y en el centro, en la quilla, funcionaba con lo que le quedaba de cartílago, que nunca lo utilizó. Entonces, pues bueno, o parcialmente. Entonces, estoy convencido de que, y fue una paciente que nos fue muy bien, porque disminuyeron muchísimo sus síntomas, y sigue bajando su índice de masa corporal y aumentando su capacidad física. Muchísimas gracias. Un saludo de acá de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor Reyes. Excelente cómo llegar a, como todo, analizar cuál es el paciente que va a tener mejores resultados, no quedarnos cortos en el tratamiento. La clasificación. Entonces, sí, es importantísimo. Yo creo que es lo que nos falta muchas veces, hacer ese estudio exhaustivo de cada paciente. Y como ven, no hacen túneles en patela, el doctor Reyes sí, pero túneles pequeños, no ha tenido problemas, ¿verdad? Hasta ahorita fíjate que no cuido mucho esos puntos corticales como te los marqué. Bajé la distancia, fortalecemos mucho a los pacientes, les manejas mucho el trabajo. Nosotros, como un comentario extra, usamos 3 semanas la rodillera en extensión. Quitamos la rodillera y yo uso una rodillera alemana que se llama Patella Pro, que me mantiene siempre la rótula sin que, hasta que ella tenga un vasto medial muy bueno, la mantiene en su lugar. Llega un momento en que ellos mismos te dicen, ¿sabe qué? Ya me aburrió, lo hago mejor, pero nos ayuda a una movilización rápida, que conservando los parámetros que explicaba, más una movilización rápida, nos metemos en muy poquitos problemas
de artrofibrosis. Okay. So, Laurie, two of the experts, they don't do tunnels on the patella to fix the graft. And Dr. Reyes, he does a couple of tunnels. What's your approach? Le pregunto a la doctora Laurie, ella más o menos qué técnica usa, si hace túneles en patela, si no los hace, and how do you find your anatomical landmarks? ¿Y cómo encuentra sus puntos anatómicos? Yeah, so those were great descriptions of the MPFL reconstruction. And maybe I'll just back up one little bit. Is an MPFL reconstruction is just attaching soft tissue to bone, right? We're all good surgeons. We know how to do that. So there's lots of ways when you've heard the descriptions on how to do it. And I think I'll go back to my fellowship. My first month of fellowship, it was a rotator cuff, but I go in and I'm all worried. I'm like, oh, do you do this incision? Do you that incision? How are we going to attach it? Or like, are we doing it open? Are we doing it arthroscopic? I'm like, Dr. Litchfield, how are we going to do this? Which way do you want me to do it? And he looks at me, he says, Laurie, just do it one of the right ways. So there's many ways to attach an MPFL. There's many ways to attach soft tissue to bone. And I think all of those described are all right ways. The most important thing is to attach it in the right spot and to attach it with the right biomechanics. So personally, I can tell you my go-to is I use 2 anchors in the top, near the top of the patella and at the waist, and I use a screw in the femur. But I do it many different ways. So if you don't want to make any holes in the patella, using a quadriceps tendon is a good idea. If there's bone cysts in the patella, I can't use anchors, so I sometimes do an oblique tunnel. Sometimes, so I use different things depending on the patient and the situation. If they have quadriceps that don't activate at all, I don't want to take the quads. I might use an allograft. So I think there's many ways to do it. I've done them every single way, and I choose depending on the patient. But my go-to is 2 anchors in the patella. I've had patients or revision where I already put 2 anchors in the patella. I sometimes put 1 through the quadriceps. So I do a partial MQTFL and 1 anchor in between the other 2. So I think you need all those in your toolbox, and I think they're all the right way. And I think we don't have good enough outcome measures yet to tell the difference between those, because they're all good. They're all right, and there may be reasons you use different ones in different situations. For finding the femoral tunnel, that was your other question. So again, Schottle's point was based on 8 70-year-old German cadavers. So Schottle, great study, don't get me wrong. Philippe's a friend of mine, but you have to remember that's what it was based on. So I think Schottle's point gets you in the ballpark. And we know that if patients have trochlear dysplasia, so none of those patients Schottle examined had trochlear dysplasia. We know that with trochlear dysplasia, that tunnel position may not actually be in Schottle's point exactly. So I try to get in the ballpark first. So I use either palpation. I actually don't use fluoro, but fluoro is good. Some people love fluoro. My take on fluoro, I live too close to the United States. So my take on fluoro is it looks really good. So the lawyers like it, that the tunnel looks good on the x-ray. But if you're rotated just a little bit with your fluoro, you can be fooled that your tunnel's in the correct position. So I find fluoro cumbersome. I don't know what that, cumbersome. It's too much work in the OR. I don't have a big enough OR. So I use palpation. So I find my landmarks, I stick a pin, and then I check the biomechanics. And I think as long as you use palpation or fluoro to get close, and then you adjust based on the biomechanics, because it's the biomechanics that really matter. So Corey Edgar did a study. He did his fellowship with John Fulkerson way back in the day, but he did a study using both fluoro and palpation, and he stuck the pin in, and then he checked biomechanics, and 20% of the time he had to move the pin. So I think, I think you need to do both. So get in the ballpark, get so you're close, and then check the biomechanics and adjust accordingly. Okay, thank you very much. Make sense?
Yes, totally. El doctor Alberto Reyes presentó una diapositiva increíble donde cómo cambia, donde crees que estás bien, pero si tú rotas un poco, la fluoroscopía cambia totalmente para dónde va. Y eso es real. Eso es totalmente real. Y eso no uno tiene la idea de que va a hacer esto en el quirófano y de repente no estás ahí, está mal acomodado, está oblicuo el intensificador. La posición que marcó está de lujo para realmente poder acomodar al paciente y evitar este tipo de errores que son súper comunes en el quirófano cuando uno lo quiere hacer. Una pregunta para todos, y ahorita vamos con un par de preguntas nada más de toda la gente, pero una pregunta muy rápida. ¿Hacen liberación del retináculo lateral? Y si lo hacen, ¿en qué casos lo hacen? So, quick question, Laurie. Do you still do a lateral retinacular release? And if you do, in what cases do you choose to do it? Yeah. If you want, we can start with you and then we go with everybody else. Sure. It's a great question because if you look at my pattern over the last 10 years, it's changed all the time. I do a lateral retinacular lengthening most of the time now instead of just a release. Unless I'm doing a tibial tubercle osteotomy, then I just do a release because there's too many incisions. But the lengthening's been really successful. I've actually grown to really love it. So on my axial imaging, if the patellar tilt is 20 degrees or greater, that's my red flag. So I think about it, but then I examine the patient and I make my final decision in the operating room with the examination under anesthesia. So if I can't tilt the patella, untilt it back to neutral, I will do a lateral lengthening. I'm very careful about doing it in someone with a high Baton score though. I think you should actually not do a release at all, a release in a high Baton, if anything, do a lengthening, because I think the risk of them stretching that out and staying really loose is quite high. So in them, for sure, if I lengthen, I'll be very careful how much I lengthen if they have a high Baton score. Okay, thank you. Doctora Soy, ¿hace la liberación retináculo lateral? ¿Y en qué casos lo hace, si es que lo hace? Sí, cuando tiene un tilt extremo que en el fondo no logro vertir, en esos casos he tenido que realizar el lateral release. Trato en lo posible de no hacerlo y cuando lo tengo que hacer siempre pienso en si hay algún otro factor óseo o algo que no corregí. Creo que en mi conducta actual voy a tratar de evaluar también si es que vale la pena hacer un alargamiento del retináculo. Creo que ha mostrado mejores resultados y me quedaría más tranquila. Doctor Reyes. Mira, como lo decía en la plática, yo es muy raro que haga una liberación por sí sola. A veces cuando estás limpiando en la parte lateral, creció mucho tejido exuberante que quitas ese tejido como que protege a la rótula cuando está mal inclinada y como que se mete. Y a veces es más que suficiente, o como en el caso que les presenté, ahí sí había que quitar el osteofito, y cuando retiro el osteofito, pues se quita parcialmente, pero trato, aún quitando osteofito, haciéndole la plastía a la rótula, aún así trato de conservarlo. Luigi, ¿haces en liberación? Y si lo haces, ¿en qué casos? ¿Y lo haces como único? No, a ver, hago muchas liberaciones retinaculares en dolor patelofemoral y cuando la patela está inclinada y cuando tengo una hiperpresión. Pero en casos de inestabilidad, patelofemoral es más raro. Yo no quiero dejar tampoco una patela demasiado laxa. Coincido en que cuando haces, por ejemplo, una osteotomía de la tuberosidad anterior de la tibia, sí, para poder desplazar la patela a su lugar, tienes que hacer la liberación del retináculo para que tú puedas realmente moverla en su sitio. Entonces, pacientes con muchos problemas anatómicos óseos, pues sí le hago una liberación del retináculo para realmente poder poner la patela en su lugar. Otra vez, la patela tiene que estar en su lugar. Entonces, si yo necesito liberar el retináculo para que pueda moverla a su sitio, lo hago. Pero si no hago ningún abordaje distal óseo,
es raro que yo haga una liberación porque normalmente lo que quiero es darle contención a esa patela. Entonces, si la patela está en su lugar y nada más le voy a hacer ligamento patelofemoral, dejo el retináculo lateral íntegro, ¿no? Entonces, en resumen es, si hago una osteotomía distal, le hago la liberación retinacular lateral. Si no, no. Alargamientos, la verdad, no he hecho del retináculo lateral. No lo veo, vaya, se me hace una buena idea, pero hasta ahora no es una técnica que yo he adoptado. Es algo que ha cambiado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, bueno, estábamos empezando en esto y era a todos les hacíamos liberaciones, a todos. Entonces sí ha cambiado la técnica. Hay algunas preguntas, nos vamos con un poquito rápido de tiempo. Pregunta del público, el doctor Fernando Rangel. Quiere saber si alguno de ustedes ha utilizado un colgajo del tendón cuadricipital sin desinsertarlo en la rótula y lo fijan en el túnel del fémur. I think, Laurie, you talk a little bit about this, using a little bit of the quad tendon and fixing it, attaching it to the femur. You've done that. You still do it. When do you do it? ¿Y los demás si lo han usado? Yeah, so I do that. I still do mostly hamstrings, but Christian Fink and Christian Hoser in Austria have described it well, and they have a bunch of videos that you can watch. It's really quite slick. There's some potential advantages to the quadriceps tendon. One is you don't have to drill any tunnels into the patella. So again, if you're doing young kids with open growth plates, there's no potential there, though that's not that a big a deal. It's definitely cheaper. So you don't need to, 2 anchors in the patella is quite expensive. So anchors are very expensive. So you save money on the patella, no risk of patella fracture. And then there's some talk about that graft is nice and flat. So it's only a thin strip of the quadriceps tendon. It's not like an ACL where you take that full thickness. It's very, very thin, like a millimeter thin. And it's a different collagen than a hamstring tendon. So there's some thought it might be stiffer. And so it's a good graft, and I use it for almost all my trochleoplasty because I'm looking at the quads tendon. So why make another incision to harvest the hamstring? So when I do a trochleoplasty, I often use either allograft or quads tendon, mostly if I'm concerned about the activation of the quads. And that's my biggest worry about using quads, is if these patients have such poor quads activation, I hesitate to insult the quads anymore. But it's a good graft. Okay, doctora Soy, doctor Reyes, doctor Sierra, ¿lo han usado? ¿Han usado esta técnica? A mí sí, me ha tocado utilizarlo. Creo, estoy de acuerdo con Laurie que es un muy buen injerto. Sin embargo, creo que no es mi entrenamiento más habitual tomar el injerto, y creo que por eso me quedo con el semitendinoso, que lo prefiero por práctica y por buenos resultados seguros. Pero creo que si tuviese que volver a usarlo, lo ocuparía sin duda, y también es muy cierto que disminuye el costo de los implantes. Incluso la vez que lo usé con un loop hacia el tubérculo aductor sin túnel. ¿Alguien más lo ha utilizado? Yo no. ¿No? Creo que es un buen recurso. Creo que está de moda. Sí. Ahorita cruzado con cuadricipital y no encuentro las diferencias. O sea, me gustaría entender más el por qué. Doctor Cámara, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿Tenía alguna pregunta? Bueno, en realidad siempre hay muchas preguntas con este tema. Una de ellas que sí me gustaría oír la opinión de los expertos es qué tan frecuente están encontrando después de las reconstrucciones y qué tan temprano la artrosis patelofemoral. So the question, Laurie, is how frequently after the surgery are you finding OA on the patellofemoral joint? And if you are finding it, maybe not in your cases, but probably in the literature or somebody else's, because they're over tightening or they're not doing the technique right. So I think if you over tighten the graft or place it in the wrong spot so that it is over tight with motion, I think you get a lot of post-operative pain.
So earlier in my career, even though I tried so hard not to over tighten, my guess is I probably did a little bit. I had a lot of patients with post-op patellofemoral pain. As I've gotten better and as I've tensioned the graft by flexing the knee, that has decreased significantly. So I can only assume I was not doing a good enough job before. In my mind, post-op OA is expected. So almost 95% of these patients have a chondral lesion from their dislocation. So when we fix them, we're not fixing a normal knee. So even if you don't see a big chondral lesion, you know it's been damaged. You've seen the MRIs of an acute dislocation, right? The bone's all lit up, like there's damage. So I think many of these patients get post-op arthritis, but it's way down the road. It's certainly not in the follow-up that I'm seeing them for. Like I follow them for at least 2 years and I'm not seeing it. If they're chronic and they haven't been fixed and they start with OA, they still have OA. But I think you actually improve the natural history of that by fixing their patella if it's done properly. Luigi, yo creo que te caracterizas por a veces arreglar las broncas de los demás. Te llegan los casitos de los demás. Sí. ¿Te ha tocado un poquito más? Pues veo mucha rigidez y mucho dolor patelofemoral después de reconstrucciones de ligamento patelofemoral. Otra vez porque no se aborda la anatomía, que es el problema real para mí. Por eso yo me voy más hacia realineaciones distales y simplemente hacer una aplicatura medial. ¿No? Creo que no debemos perder. Si tú el retináculo lo divides y lo aplicas, puedes tener una tensión suficiente para que no necesites nada más. Entonces, sí, yo vi muchas rigideces, por eso es que soy muy cuidadoso en que al doblar la rodilla el ligamento patelofemoral, el injerto no se tense y no se apriete, porque tú puedes crear, la patela está en un espacio tan chico que con que tú lo jales tantito más hacia medial, en un afán de ponerlo en su sitio, tú puedes crear una hiperpresión medial muy fácilmente, y eso es algo que no medimos y no sabemos, pero yo sí he visto muchas rigideces, dolores después de este tipo de reconstrucciones. Por eso es que yo soy muy cuidadoso y yo escojo muy bien a los pacientes realmente en los que hago este procedimiento, porque otra vez es muy difícil replicar la biomecánica de esto, sobre todo cuando tenemos patelas por todos lados. No es como el cruzado que se inserta aquí y se inserta aquí. En la patela está volando por muchos lados. Y entonces es muy difícil poder realmente, con un ligamento que estamos poniendo y fijando, es muy difícil no crear hiperpresiones en todos lados si no lo hacemos bien. Entonces, es algo en lo que yo me fijo mucho, porque sí, al principio tuve muchas pacientes, cuando yo empezaba a hacer estas técnicas, con dolor y con rigidez, que seguramente en 2 años empiezan a hacer un poco de artrosis. La verdad es que no los he seguido, como dice Laurie, esto sucede a largo plazo, pero el dolor sucede inmediatamente después de la cirugía, les duele un chorro la rodilla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es que yo abogo y digo, estamos abusando de esto, porque no es tan fácil hacer un ligamento patelofemoral medial. Tiene muchas cosas con las cuales se te puede aparecer el diablo. Y una de esas más graves es eso, dejar una hiperpresión en algún lado y dejar una rodilla rígida. Doctora Zoe. Sí, creo que es cierto que quizás cuando iniciamos la técnica lo tensábamos en exceso. Y con el tiempo nos dimos cuenta que dejarle esa rótula más libre, pero con un restrictor medial, ayuda a tener una mejor biomecánica. No me ha tocado en mi experiencia ver casuística, incluso de las series que tratamos de seguir, no tenemos una casuística ni de lesiones condrales, ni artrosis patelofemoral después de reparar inestabilidades. Yo creo que igual ayuda a corregir la inestabilidad el evitar la artrosis. Pienso que aunque hay a veces un poco de sobretensión, la historia natural de la inestabilidad
va a llevar sí o sí a la artrosis, y creo que en eso lo favorecemos. Pero tenemos que tener mucho cuidado y guiar muy de cerca la rehabilitación para que no convertamos después una inestabilidad en un dolor anterior permanente. Y ahí quiero que el trabajo kinésico de rehabilitadores con el fisioterapeuta es clave. Doctor Reyes Pedrosa, ¿quiere dar algún último comentario para cerrar? Fíjate que no olvidemos la historia natural del cartílago, ¿no? El paciente está lastimado de su cartílago. El paciente va a tener sí o sí, en algún momento de su evolución, por mejor cirugía que hagas, va a haber una artrosis. ¿Será más rápido o más lento? Simplemente creo que hablamos el mismo idioma todos de que hay que clasificar mucho a nuestros pacientes, llegar a ver cuál es el mejor procedimiento de cada uno de ellos y que realmente logremos resolver la problemática de cada uno de ellos con el conocimiento actual que hay. Pero eso no nos va a quitar la fisiopatología de la condromalacia, que es una manifestación de la osteoartrosis. Entonces, o las lesiones condrales, o el agujero que le dejó cuando la paciente, la rótula entra inestable chocando contra el cóndilo medial. Yo creo que debemos de clasificarlos muy bien, rehabilitarlos muy bien. Mira, la paciente que presenté me tardé 3 años en operarla. Su índice de masa corporal era mórbido. Debe ir mal. ¿Ok? Entonces, a veces no tenemos que ser tanto que si está el hueso chueco, no. Está mórbida ella, me va a dar problemas, aunque sea un tipo A de jure. ¿Ok? Entonces, sí hay que conseguir mucha información y a nosotros les ponemos a todos nuestros pacientes, haz de cuenta, tomé una de las pláticas que le damos al paciente. A ver, tú te dedicas a esto, tú quieres esto, tus expectativas son estas. Si no te pones las pilas, no, esto no va a funcionar. Y todos vamos a tener, pues desgraciadamente, solamente el que no opera no tiene problemáticas, por más cuidadosos que seamos. Muy bien, muchas gracias. Doctor López Almejo, doctor Garín. Gracias, Felipe. Primero que nada, felicitarte por el excelente webinar, tema muy interesante. Creo que se abordaron diferentes técnicas. Todos aprendimos. Felicidades. Quiero agradecer a todos nuestros ponentes de parte de la Federación. Dr. Hiemstra, thank you very much for being with us. I know this is very late over there. Thank you for being with us. It's a pleasure being here. Thank you very much. La doctora Soy, igualmente, sé que también es muy lejos por allá. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo agradecemos de todo corazón. Y un fuerte abrazo para allá a nuestros amigos en Chile. Doctor Luis Suárez, Luisito, muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y un abrazo a la Ciudad de México. Doctor Alberto Reyes, igualmente, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, por su gran apoyo. Un fuerte abrazo a Guadalajara. Gracias. Y bueno, Felipe Cámara, muchas gracias como titular del Comité de Rodilla. Muchas gracias por ser el líder de esto y te agradecemos mucho y muchas felicidades por este excelente webinar. Y bueno, a continuación cedemos la palabra a nuestro presidente, al doctor Leonardo López Almejo, que ya está con nosotros y venía corriendo a la ciudad de Guadalajara. Adelante, Leonardo, por favor. Muchas gracias, doctor Darío. Buenas noches a todos. Saludo con mucho gusto a todos los profesores. Doctor Felipe Martínez, excelente webinar, bien llevado, directo a la pregunta y a la respuesta. Gracias, Felipe Cámara, por dar estas oportunidades a gente muy valiosa que tenemos en nuestro país. Es importante seguir resaltando estos grandes valores. Luis Sierra, como siempre, te agradecemos mucho tu ayuda, tu intervención muy precisa también. ¿Qué decir de nuestro amigo el doctor José Alberto Reyes Pedrosa? Muchas gracias siempre por participar. Y para nosotros es un placer realmente que la doctora Soy nos haya acompañado en este día y también, por supuesto, la doctora Lowry. Thank you, Dr. Lowry, for being here, supporting the academic activities of FEMICOT. This is an honor for us. Excellent presentation. Muy bien, pues voy a, como siempre, a hacer un comentario de las actividades que tenemos en la misma federación. Como saben, pues hoy estamos celebrando el Día de la Mujer. Gracias a todas nuestras compañeras ortopedistas. Siempre es enriquecedor contar con todos ustedes, su apoyo, siempre su trabajo, muy valioso ante esto. Y en la federación reconocemos sin duda
este valor que tenemos con ustedes. Felicidades en este Día Internacional de la Mujer. Decirles que, como decía, el agradecimiento especial a este gran tema, creo que fue de gran interés. Gracias a todos los más de 600 personas, compañeros médicos ortopedistas de toda América Latina, que se dieron cita para escuchar a los expertos, una charla muy enriquecedora que nos deja mucho. Gracias a los más de 10 países que nos siguieron de manera directa en vivo por este apoyo y seguir las actividades académicas de la Federación. Les recuerdo que tenemos ya nuestra edición número 10 del webinar Escuela de Residentes, que en esta ocasión estaremos hablando de mano traumática y el hospital invitado es nuestros amigos del Hospital General de Mexicali. Recuerden, 22 de marzo a las 8 de la noche, Escuela de Residentes, mano traumática. Para comentarles también a todos nuestros compañeros que a través de la página de femecot.com pueden encontrar todas las actividades que realizamos en la Federación, todos los proyectos que vienen, así como ahora estamos comentando sobre el tercer encuentro el próximo jueves ya 10, estaremos iniciando el curso de encuentro regional suroeste en la ciudad de Oaxaca, modalidad presencial. Pero también quiero comentar que en el menú del lado izquierdo, en la parte de membresía, pueden iniciar la sesión, actualizar sus datos y con ello poder ingresar a los más de 124 consentimientos informados que tenemos para todos ustedes, ya avalados por la Federación, por un grupo de expertos, también del Comité Científico y, por supuesto, con el aval del grupo de asesores de la Federación y el módulo de Medicina Legal de la Federación. Para ustedes, más de 120 consentimientos informados. También comentarles a todos que ya iniciamos en enero el Registro Mexicano de Fracturas de Cadera. Están invitados todos a participar. Es una forma muy fácil de llegar a ingresar los pacientes para darnos cuenta realmente cómo estamos trabajando en nuestro país y, por supuesto, ponernos todas las actividades que pudieran desencadenar desde una publicación hasta cambiar nuestra técnica, modificar el abordaje de los pacientes. Creo que hay muchas herramientas que podemos utilizar a través de un registro mexicano de fracturas de cadera. Y como les decía, en mes y medio tendremos también ya nuestro registro mexicano de artroplastías. Ya estaremos anunciando de manera oficial el mismo. Están todos invitados a que nos apoyen a nutrir estos registros a nivel nacional. Recuerden que también tenemos para ustedes el expediente electrónico, es totalmente gratuito, con un enfoque de cirugía ortopédica para todos y es con toda la actividad que ustedes puedan tener acerca de los pacientes. Y seguimos trabajando en nuestro 32º Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología del 26 al 29 de octubre, que celebraremos en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, el estado de Veracruz. Son bienvenidos todos. Confirmamos y anunciamos nuestro país invitado es Austria. A través de todo el esfuerzo y el trabajo de nuestro comité científico, también tenemos nuestros encuentros regionales. Les decía que pasado mañana estaremos en Oaxaca, ya con nuestro tercer encuentro de la cadera al pie, paso a paso, recorriendo el suroeste. También estaremos en Ciudad Obregón, Sonora, con el cuarto encuentro de la misma. Posteriormente vamos a Pachuca, Hidalgo, con el sexto encuentro de la zona centro. Luego giramos hacia el norte nuevamente con el tercer encuentro de esta región, fracturas complejas, y finalizamos en Manzanillo, Colima, con el tercer encuentro de la región occidente. Mucha actividad académica para toda la Federación y seguirlos invitando a que revisen, ya está en línea nuestro primer número del 2022 de la revista Ortotips, para todos ustedes, órgano oficial de difusión científica de la Federación, que dicho sea de paso en este día, bueno, pues este número está integrado en su gran mayoría de los artículos por compañeras ortopedistas quienes a nivel nacional e internacional escribieron en esta edición y a las cuales también, insisto, les reconocemos y les damos las gracias por todo su apoyo. Bien, pues seguimos en el crecimiento del mismo y dejar nuestra promesa de valor de seguir trabajando por una unidad y sobre todo por la actividad académica de nuestro país en ortopedia. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta la próxima.